En la Unión Europea empezó a andar una propuesta para incautar los multimillonarios bienes congelados a los 69 cabecillas del régimen venezolano que están sancionados y destinarlos a un fondo de reparación de las víctimas de la dictadura. El Comité de Peticiones del Parlamento Europeo aprobó con los votos del Partido Popular y del Partido Vox la solicitud de recuperar los dineros ilícitos del saqueo a los recursos públicos del Estado venezolano, movidos a través de sociedades fantasma y de testaferros en países europeos, como también utilizarlos para indemnizar a ciudadanos afectados, venezolanos y también de la Unión Europea. La propuesta fue llevada hasta la Eurocámara por los reconocidos abogados venezolanos Simón Pedro Defendini y Soranib Hernández. Utilizar estos activos para fines sociales y de interés público, en particular programas de apoyo para víctimas venezolanas. Y cuarto, un fondo fiduciario gestionado por la Fiscalía Europea que permita distribuir de manera transparente y eficiente y equitativa, según el artículo 86 del Tribunal del TFUE. Honorables miembros, estas medidas convierten activos ilícitos en protección del Estado de Derecho, reparación efectiva de las víctimas. Dar a los Estados miembros a aplicar plenamente la Directiva 2024/1260, activando mecanismos de confiscación de activos vinculados al blanqueo de capitales y terrorismo y crimen organizado transnacional, especialmente a las 69 personas incluidas en la lista de sanciones y de medidas restrictivas por parte de la Unión Europea vinculadas con el régimen de gobierno de Venezuela, sujetas a sanciones que incluyen la inmovilización de activos, la prohibición de facilitarles directa o indirectamente fondos o recursos económicos. Además, estas personas están sujetas a la prohibición de entrada de la Unión Europea. En el informativo de NTN 24 saludamos a Simón Pedro Defendini, doctor en Derecho Internacional, uno de los proponentes del decomiso de las riquezas del régimen en Europa para destinarlas a las víctimas de su persecución. Bienvenido al informativo de NTN 24. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto. ¿Cuál es el camino de trámites que debe cursar esta propuesta para que se concrete, doctor? Bueno, en términos prácticos ya avanzado. La propuesta tiene básicamente, diríamos, 5 eslabones. El primero tiene que ver con la directiva que ya mencionaron, la del 24/1260, en donde básicamente Europa puede acceder a bienes que venían de origen ilícito. Esa es la primera parte y eso ya está evidentemente en funcionamiento. Lo segundo, la segunda parte de nuestra propuesta, tiene que ver con la misma directiva, en donde se habla que estos fondos pudieran ser utilizados, y es donde nosotros estamos haciendo énfasis, pudieran ser utilizados para fines políticos. Esto se enmarca dentro de unas decisiones de medidas restrictivas hacia unos individuos. Y esas decisiones están tomadas, una fue tomada en el 2017. Efectivamente, la decisión PES, que tiene la primera ola de sancionados individuales, que se reafirma en el 2025 con el 43, la misma decisión, en donde básicamente se le va a hacer servicio. Entonces, ¿qué implica la sanción? Parte de la fundamental de la sanción tiene que ver con que sus bienes están congelados. Ahora viene lo interesante de la directiva. La directiva lo que te dice es que si no se explica el origen de estos bienes, pueden ser de nuevo utilizados para otros fines. Entonces nosotros lo que hicimos fue básicamente pegar los eslabones. Primero, entender que estos sancionados tienen unos bienes en Europa, sin algunas fuentes que tienen una magnitud muy importante. Estamos hablando de, por lo menos en España, ya está en la Audiencia Nacional, 120 inmuebles de lujo, en la realidad y en Madrid. Además de eso hay un número de 400 millones de dólares. Señor Defendini, usted como ponente de esta importante iniciativa que se ha llevado aquí a la Unión Europea,
¿Existe o usted sabe una estimación, un cálculo de cuánto dinero se podría recuperar con estos bienes ilegales de estas 69 personas que han sido sancionadas en el régimen venezolano? Y además, ¿quiénes directamente podrían recibir ese beneficio que ustedes buscan dar? Bueno, en términos prácticos, respondiendo a su pregunta en dos fases. El número uno, que la cantidad de bienes que no tengan una explicación que obviamente van a ser entendidos como que provienen de actividades ilícitas. Eso es la cantidad, el cuánto. Segundo, que sean utilizados en bienes en fines sociales está también inserto en la directiva. Y nuestra propuesta, efectivamente, del año pasado, el 14 de noviembre, nosotros en el Parlamento Europeo, hicimos una propuesta de la creación de un fondo fiduciario para acceder a estos bienes y que sea distribuido entre las víctimas de estas violaciones de derechos humanos venezolanos, que están en Europa en un número de millones, y este fondo sea administrado por la Fiscalía de la Comunidad. Esta propuesta, las 4 primeras fases están perfectamente delimitados en el marco legal europeo. La última, la propuesta de que sean administrados los bienes por la Fiscalía, un ente neutro, impoluto, ha sido efectivamente nuestra y está en el Parlamento Europeo desde el 11 de noviembre. Doctor, quiero hablar usted habla o esta propuesta habla de bienes congelados a los 69 cabecillas del régimen venezolano sancionados por la Unión Europea. ¿Ya hay bienes identificados, ya hay personas en prisión, ya hay fondos recuperados de cuentas bancarias o es la apertura para que se haga la investigación y poder llegar a esos recursos? Creo que lo he mencionado. Ya la Audiencia Nacional de España tiene identificado una cantidad, un cuanto muy importante, no solo de bienes físicos como inmobiliarios, sino también cuentas. Para mí sería muy arriesgado hablar de un quantum, pero es un quantum muy importante. Y aquí lo interesante es que estos bienes efectivamente puedan pasar un fondo fiduciario que beneficie a las víctimas de violaciones de derechos humanos. El quantum exacto no se lo puedo decir, porque sería arriesgado y sería sin duda irresponsable de mi parte. Lo que sí es cierto es que independientemente de la cantidad, que es en términos prácticos muy importante, estos bienes nosotros queremos y proponemos, hemos propuesto, y lo importante está que nuestra propuesta sigue viva, que eso le da continuidad y le da posibilidad de que eventualmente los bienes pasen al fondo fiduciario y que eventualmente se conviertan en compensación y satisfacción a las víctimas, que son muchas de violaciones de derechos humanos. Gracias por estar aquí en el informativo NTN 24. Simón Pedro Defendini, doctor en Derecho Internacional. Gracias por su valioso aporte. Muchísimas gracias a ustedes. Buenas tardes. De otro lado, el régimen venezolano se adueñó de su casa en Caracas. Esa es la denuncia que hizo este viernes la asistente personal de la líder democrática María Corina Machado, Laura Acosta. Según explicó, quienes ingresaron a su residencia el pasado miércoles sacaron todas sus pertenencias en represalia por acompañar la lucha por la libertad del país. Desde el 24 de marzo de 2025, el régimen venezolano se apropió de nuestra casa en Caracas y la declaró asegurada. Pero ayer, 25 de febrero, fueron más lejos. Sacaron todas mis pertenencias, se robaron mi casa y lo hicieron como represalia política por mi trabajo y por acompañar desde hace años la lucha por una Venezuela libre. Desde 2004 he sido la asistente personal de María Corina Machado y también soy parte de Vente Venezuela. Pero para el régimen yo soy una terrorista y la verdad es otra. Soy madre, soy docente, soy americana de origen, pero venezolana por decisión. Como todos saben, en Venezuela las amenazas fueron escalando hasta convertirse en terrorismo de Estado.
El alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, llamó al régimen venezolano a liberar a todos los presos políticos. También pidió que las víctimas y la sociedad civil sean incluidas en asuntos públicos. Este llamado ha sido reiterado por excarcelados y defensores de derechos humanos en el marco de ley de amnistía restrictiva aprobada por la Asamblea Ilegítima. En Venezuela tomo nota de las liberaciones de algunas personas que fueron detenidas arbitrariamente e instamos a la liberación del resto. El estado de emergencia debería revisarse para garantizar que se respete el espacio cívico y los derechos humanos, sociedad civil y grupos de víctimas. También debe poder participar de manera cívica en los asuntos públicos. Proporcionará una actualización sobre la situación el 16 de marzo. Por años, Nicolás Maduro ha negado poseer fortunas a pesar de los hallazgos judiciales que lo relacionan con multimillonarios recursos procedentes de la corrupción en Venezuela y del narcotráfico, es decir, riquezas derivadas del crimen y del sufrimiento del pueblo venezolano. Son recordadas algunas de sus apariciones con relojes de lujo, por ejemplo, y ahora dice que no tiene dinero para pagar su defensa judicial en Estados Unidos. Hasta hace poco se burlaba de los venezolanos y del mundo con declaraciones como la siguiente. Esto fue 5 días antes de ser capturado. No he sido magnate, no soy magnate, ni quiero riqueza material para mi vida. Tengo una sola cuenta, una cuentica de ahorro donde me depositan mi sueldito de presidente, que no le veo la cara. Yo gano 2 petros. 2 petros. Pero a esa platica no le veo la cara, porque cuando la voy a buscar, ya Silita la agarró para comprar unas cositas. O no, o miento, Silita. Yo he cambiado la clave 20 veces, yo no sé cómo ella se entera de la clave.